Buenos días, mister. Buenos días, Emiliano. Buen día, mister, otra vez. Buenos días, mister. Samantha, buenos días, Caleb. Buenos días, mister, otra vez. Buenos días, Dafne. Muy bien. Ok. Buenos días, mister. Buenos días, Adriani. Mientras entran sus demás compañeros, voy a compartir la pantalla. Tenemos un libro. Ok. Ya pasó lista. Aún no, hija. Ok. Mister, Busquemos en sus libros la página número 86. Es un libro de la clase social, página número 86. Como le reitero, le hacemos un cobro por teléfono. los recursos naturales. Exacto. Los recursos naturales. Exacto. Y sale un periquito. Ok, por favor, mantengamos ¿Qué página? 86. Mantengamos micrófono apagado, por favor. Creo que lo voy a escribir aquí. Para que los que vayan ingresando. Página Aquí va la flor. 6 y 87. Camaya. ¿Ok? Así. Bien. Voy a compartir pantalla para que podamos verlo. ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? ¿Sí? Antes de que avancemos, quiero saber, ¿qué recuerdan de lo que hablamos en la última clase? Porque tuvimos una semana sin clase. A ver, ¿qué recordamos? Los climas de Honduras. Hablamos de otro tema. Aparte de los climas de Honduras, habíamos hablado acerca de otro tema. La población hondureña. La Exacto. población hondureña. Así es. Así es, habíamos hablado acerca de la población hondureña y mencionamos algunas cosas importantes. Mencionamos algo que se llama censo, mencionamos también el Registro Nacional de las Personas y mencionamos lo que son las encuestas. ¿Perdón, Adriani? No me sale la pantalla que compartió. Aún no la he compartido, hija. Estoy haciendo recordando lo que hablamos en la última clase. Y también mencionamos dos términos, perdón, que era inmigrante y emigrante. ¿Recuerdan eso? No que me acuerden, no. Ay, Emiliano. Bien, Mister, habíamos ¿en qué hablado de página todo. estamos? Perdón, hija, ¿le escucho? Mister, ¿en qué página estamos? Página 86 y 87. Ahorita solo estábamos haciendo un recordatorio de lo último que habíamos visto en la semana antepasada. Entiendo que llamar de España, Honduras, Bien. pero tienen que llamar una vez a cada 3 por meses. favor, no sé quién tiene su micrófono encendido, que se escucha que mamá está hablando Una vez de cada 3 Estados Unidos, años. España. Por favor, silenciemos A los eso me micrófonos. refiero. O sea, nadie. Natalia, apaga tu micrófono. Wow, ahora que miro recursos naturales, lo primero que pienso son en Para llamar. en Cable petróleo. color Lo primero verde, que bueno. pienso es en un país extranjero. Y Ok. bueno, pues así. Ok. Bueno, la imagen es para que nosotros tengamos una idea realmente qué son los recursos naturales. Si ustedes se fijan en su libro de texto, les habla de dos tipos de recursos naturales. Recursos naturales. La flora y la fauna. Sí, les habla de recursos naturales renovables y de recursos naturales no renovables. De eso habla el texto de hoy. Pero veamos, ¿qué tiene para enseñarnos hoy? Y le vamos a pedir a Sharon que nos ayude a leer lo que dice la pantalla. Los recursos naturales son todos los que
todos los elementos que existen en la naturaleza. Algunos son indispensables para la vida, como el agua y el aire, y la energía solar. Otros sirven para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y el vestuario. Los recursos naturales se pueden dividir en renovables y no renovables. Ok, gracias, hija. Muy bien. Vamos a retroceder un poquito a la pantalla anterior para que podamos explicar un poco acerca de lo que nos acaba de leer Charo. Que nos dice, los recursos naturales son todos aquellos elementos de la naturaleza. ¿Y qué es lo que vemos en esa pantalla, por ejemplo? Vemos lo que la naturaleza tiene para nosotros. Ríos, lagos, lagunas, árboles, animales, rocas, todo lo que la naturaleza tiene es llamado recurso natural. Pero hablamos, como les decía, de recursos renovables y no renovables. ¿Qué quiere decir eso? Que los renovables, como por ejemplo el agua, se van renovando. Pero hay otros que no son renovables o que cuestan miles de años en que se puedan renovar y por eso son llamados no renovables. Veamos. También nos dice que estos, así como el agua, el aire y la energía solar, son indispensables para la vida. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, podría vivir sin tomar agua? Nuestro cuerpo, habíamos estudiado en una de las clases, está compuesto 70% de agua y 30% de tierra. Y entonces es parte necesaria en que nuestro cuerpo también tenga agua, pueda consumir agua. Y el aire, que si alguien tiene problemas para respirar, va perdiendo la respiración, se va quedando sin aire, va a ser muy difícil que pueda vivir. Y la energía del sol, que cuando nosotros salimos a caminar, los rayos del sol, al pegar en nuestro cuerpo, producen una vitamina que solamente el sol la genera. Y si no salimos a recibir sol, ¿cómo vamos a producir entonces esa vitamina? Entonces veamos qué importantes son para la vida de nosotros, los seres humanos, estos recursos. Había visto que 2 personas tenían la mano levantada, pero ahora solo está Natalie. A ver. Nosotros tenemos una cosa. Mister, ¿puede leer lo que dice los recursos naturales renovables? Hija, eso ya lo acaba de leer Sharon, hija. Esperemos que termine de explicar, ¿sí? Bien. También nos dice que estos sirven para satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿A qué nos referimos con eso de necesidades básicas? A que si a Sofía le da hambre, Sofía pueda venir y agarrar una platada de chuleta y comerse aquella chuleta. ¿Verdad? En que si también una de las necesidades básicas habíamos estudiado en uno de los temas era la vivienda y el vestuario. Vamos a ver, Samantha. Dígame, hija. Mister, Dígame. se le quería preguntar que si podía leer recursos naturales renovables. Ok, ya les voy a dar que puedan ayudarme a leer, ¿sí? Denme un segundito. Y lo otro que continúa es que los podemos dividir en dos, que es lo que les he estado explicando. Los renovables y los no renovables. Pero entonces veamos, ¿qué tiene para hablarnos acerca de cada uno de ellos? Lea, Natalie, el primer párrafo.
Los recursos naturales renovables son el agua, la flora, la fauna y el aire. Estos recursos se reproducen naturalmente, siempre y cuando no se abuse de ellos. Ok, gracias. Silencio el micrófono siempre. Bien. Como acaba de leer Natalie, son lo que yo les había mencionado anteriormente, el agua, pero vean que habla ahí algo muy importante, la flora, la fauna, hablando de no solamente de las plantas, sino que también de animales. Pero dice que también el aire. Y estos se reproducen de una forma natural. Pero vean qué importante lo que termina diciendo. Siempre y cuando no se abuse de ellos. Por ejemplo, para que veamos un poco de la flora y la fauna. La guara es el ave nacional de Honduras. María Clara, por favor, micrófono, hija. Sabemos que es el ave nacional de Honduras. Pero ¿qué sucedería si nosotros venimos y las cazamos y empezamos a comerlas y no las dejamos que se reproduzcan? Se van a perderse y van a dejar de existir en un momento. Las vamos a extinguir. Correcto. Entonces, es por eso que dice que siempre y cuando nosotros no abusemos de ellos, se van a poder a volver a renovar, o sea, a volver a reproducir. Lo mismo sucede con el agua. Por eso hoy en día hay muchos ríos secos, porque los seres humanos hemos abusado de la naturaleza. Hemos abusado de la tala de árboles, hemos abusado de contaminar el ambiente y todo eso le va quitando vida a los recursos naturales. Dana, diga, hija. Mister, solo le quería preguntar si yo podía leer lo otro. Ok, hija, le voy a dar lo siguiente porque esto lo va a leer Samantha, ¿sí? Ok, continuamos, Samantha. El recurso renovable más abundante es el agua. Sin embargo, el agua que sirve para consumo humano es la dulce de los ríos, lagunas y aguas subterráneas que se encuentran en menor cantidad. Por ello, es importante utilizarla de manera responsable. Ok. Ya le voy a dar la palabra, Sharon. Solo voy a explicar aquí. Bien. Como dice ahí el texto, que el recurso renovable más abundante es el agua. Pero aunque ahí no lo mencione, otro de los recursos más abundantes que existen es el aire. Pero el agua es el más abundante. ¿Por qué? Porque del agua dependen los árboles. Y si no se regaran los árboles, no se regaran las plantas, no tendríamos oxígeno, no tendríamos entonces aire. Entonces el más importante de ellos y el que más abunda en la superficie de la tierra, así como en el cuerpo nuestro, el 70% de la tierra es agua. Está cubierto por agua, tanto por agua de mares, ríos, lagunas. Pero vean que hay algo muy importante. Nosotros no podemos consumir el agua del mar, sino que es el agua de los ríos, el agua de las lagunas. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento fue a la playa. La piscina. Ok, yo no sé si en algún momento fue a la playa y cuando estaba en la playa tragó un poco de agua salada. Eso es feo. Súper, súper feo tomar agua del mar. Por esa razón, nosotros los humanos debemos de tomar agua de los ríos, agua de las quebradas, agua de las lagunas, pero debemos de aportar también a la naturaleza en no contaminar el ambiente. No contaminar el ambiente.
¿Cómo ayudamos entonces a que eso se pueda dar? A que si nos comemos un confite, no tiremos el plástico No tiremos basura en en la el mar, calle, en sino los que... ríos, en las calles. Exacto. Así es. Muy bien. Y no tenemos que talar los árboles, ni tenemos que matar a los animales, Así es. y Muy bien. también el agua. Ok, muy bien, Adriana. Vamos a ver, Sharon. Dígame, hija. Sí, mister, entonces los recursos naturales son animales que viven afuera en la naturaleza. Sí, los animales son parte de los recursos naturales. También son parte. Porque forman parte de la naturaleza. Y algo muy importante es que en los recursos naturales renovables, los seres humanos no tenemos por qué intervenir. Vean por qué razón. ¿De qué manera nosotros podríamos ayudar a que el agua se pueda reproducir? Simplemente no contaminando. Pero de otra forma no lo podemos hacer. Porque hay un ciclo llamado evaporación, que es ahí donde se reproduce el agua. Y nosotros ahí no podemos hacer nada más. Carlos Rodrigo, diga, hijo. Y para las hojas, si cortamos los árboles, Perdón, Carlos. ¿cómo no vamos a tener cuadernos? Y las hojas salen de los árboles y los cuadernos, ¿cómo los van a hacer si no cortan los árboles? Ok. Yo les he dicho a ustedes en varias clases anteriores de que si una persona corta un árbol, su deber es y su obligación es sembrar 10 árboles. Y no solo sembrarlos, sino que asegurarse por lo menos los primeros 5 años de vida de aquella planta que crezca. ¿Qué quiere decir? Que tiene que regarla. Muy bien. Mister, ¿puedo leer lo que dice el gatito? Permítame, hija, ya lo voy a ver. Lo del gatito lo vamos a ver más adelante, hija. Yo se lo doy que lo lea. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Dana, creo que usted me había dicho que quería leer, hija. Leamos el primer párrafo. Los recursos no renovables son los que, una vez agotados, la naturaleza no puede volver a generar o tardan miles de años para formarse de nuevo, por lo que su existencia es limitada. Incluye rocas, minerales, carbón, petróleo y gas natural. Mister, ¿puedo decir la otra? Permítame ella. Permítame ella. Sofía. Permítame, Sofía. Ok. Vean. Dice que los recursos no renovables son los que ya se encuentran agotados. Y al dejar, como dijo Emiliano, de existir, se extinguen. Se ponen en peligro. Y entonces, ¿qué sucede? Ya la naturaleza no los puede volver a reproducir. Pensemos, por ejemplo, como les ponía el ejemplo de la guacamaya, de la guara. Si nosotros nos comiéramos las guaras y la última guara que quedara viva fuera un macho, ¿podría el macho volver a tener hijos? ¿Verdad que no? No. Bueno, entonces por eso es que debemos de cuidarlos. Por eso es que debemos de cuidarlos para que no se pierdan, para que puedan seguir existiendo. Muy bien. Y nos habla de algunos y nos dice que tardan miles de años en formarse de nuevo. Como por ejemplo,
Cuando nosotros vamos por la calle y nos vamos tomando un refresco, un agua en botella, y venimos nosotros y tiramos aquella botella al suelo, tarda miles de años en descomponerse. Entonces, eso es un recurso no renovable, sino que más bien, en vez de renovar, va a contaminar. Y por eso nos dice que dentro de ellos incluyen los siguientes: las rocas, los minerales de la tierra, el carbón, el petróleo y el gas natural. Son cosas que la naturaleza produce, pero que no se pueden renovar. No se pueden renovar. Es por esa razón que países se pelean, hacen guerra entre ellos por el petróleo. Ok. Ian, lea el siguiente. Nuestro país posee recursos no renovables, muy valiosos como oro, plata, cobre, hierro y piedras preciosas. El empleo adecuado de los recursos naturales pretende alargar su uso o ahorro. Ok. Entonces vean qué importante es la forma en cómo ustedes y yo utilicemos los recursos no renovables. Apaguemos los micrófonos, por favor. Qué importante es la forma en que nosotros los utilicemos. Si los utilizamos, como podríamos decir, de una forma desconsiderada, los vamos a agotar y vamos a hacer que ya no existan. Pero si los utilizamos de forma adecuada, de forma responsable, les vamos a poder permitir a esos recursos que, aunque tarden miles de años en renovarse, ellos se puedan renovar. Ok, continuamos con la siguiente. Mister. Permítame. A ver, le vamos a dar a María Clara que nos ayuda a leer. Mister, es que le quería decir una cosa, es que yo no puedo levantar la mano porque estoy por computadora. Permítame. Wilmer, escuchamos. Ok, María Clara. Le explico, hija. Ahí donde aparecen los nombres de todos sus compañeros, hay algo que dice, al final de ellos dice levantar la mano. Si no le aparece allí, en donde aparece su cara, aparecen 3 puntos. Toca los 3 puntos y ahí le puede salir también la opción de levantar la mano. ¿Ok? Perdón, ¿cómo me dijo, mister? Chica, ayúdame a leer y después le explico de nuevo, ¿sí? Donde dice más y participar, apretas tu nombre y está levantar la mano. Ok. María Clara, por favor, leamos. El reciclaje permite volver a usar los materiales con el papel, las botellas, Etcétera. etcétera. Okay. Hasta ahí, hija. Hasta ahí ahorita. ¿Se recuerdan, por ejemplo, en la clase de artes? Les había pedido cuando hicimos la técnica de... Ay, ¿cómo se llama? La técnica de papiroflexia. No, no fue con ustedes que se quedó. Mister, ¿puedo leer? Permítame, Natalie, por favor.
cuando hicimos la técnica, en donde recortamos el papel, les dije pueden usar papel reciclado. ¿Por qué? Porque incluso allí nos puede servir. Por ejemplo, si ocupamos un papel para escribir un apunte y tenemos una hoja de algo que hicimos hace un tiempo atrás, pero tiene un espacio libre, nos puede servir. ¿Verdad? Entonces, incluso, vean, hay gente que con papeles que ya uno para uno no sirven, hacen piñatas y hacen muchas otras cosas más. Y entonces a eso se le llama reciclaje. Pero dice que los seres humanos realizamos muchas actividades económicas que dependen de los recursos naturales, como por ejemplo, la pesca, la minería, la caza de salir y cazar animales y la actividad forestal. Pero ¿qué ha pasado con todo eso? Que los seres humanos que se dedican a este tipo de actividades lo están haciendo sin un control de las cosas que están haciendo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que pueden llegar a agotar las cosas. Pueden llegar a agotar las cosas. Y de lo que hablábamos, pesca, minería, caza y actividades forestales. Pero también, aparte de llegarlos a ponerlos en peligro, pueden llegar a provocar lo que son sequías. Y lo que es la escasez de alimentos. ¿Por qué? Porque al haber sequía es muy difícil poder regar las plantas y eso genera en que tengamos una escasez extremadamente grave de alimentos. Y ahorita no les voy a dar palabra, hijos, porque necesito que avancemos, ¿sí? Necesito que avancemos. Bien, veamos. Nos habla entonces de la página número 87 de lo que son las áreas protegidas de Honduras. Y dice que estas áreas se les conoce como áreas protegidas para que no sean destruidas. Por ejemplo, mencionemos algunas áreas protegidas de Honduras. Pico Bonito. Mencionemos otra. El lago de Yohoa. La montaña de la Flor. La Tigra. La Tigra, muy bien. Y así hay muchas áreas más. El Picacho. Sí, Picacho. Y así hay muchas áreas más. El río Plátano. Así es, hijo. Y así hay muchas áreas más que son. Ok, déjenme continuar. Así hay muchas áreas más. Mister, se me olvidó. El río de Chaluteca. Por favor, déjenme continuar. Y así hay muchas áreas más que son consideradas áreas protegidas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si una persona viene y provoca, por ejemplo, digamos, en Pico Bonito, viene y provoca un incendio y llegan a descubrir qué persona fue, va a tener graves problemas con la ley. Y así puede suceder con muchas personas más. No sé quién tiene su micrófono encendido. Por favor, ayúdeme a que esté apagado. Estoy en clases en línea. Estoy en clases en línea. Ariana. Diana, por favor. Ariana, silenciemos el micrófono. Sí. Ok. Entonces, en Honduras existen... Por favor.
Cuando dice eso de que se delimitan de acuerdo a la ley, quiere decir que como cuando nosotros hacemos un cerco alrededor de la casa en la que vivimos. Así sucede con ellas, se delimitan para que las personas sí puedan tener contacto con ellas, pero sea un contacto cuidadoso, sin causar daños. Por eso dice, se les da el menor uso planificado. ¿Para qué? Para evitar generar un caos. De esa manera, entonces, se busca conservar las plantas y los animales. Si recuerdan ustedes, cuando veíamos imágenes de la montaña más alta que tiene Honduras, y vimos un video también, veíamos animales y plantas que posiblemente no las habíamos visto. Y entonces, todas esas áreas, por favor, todas esas áreas son protegidas. Hay que cuidar los animales porque todos de nuestros animales es como nuestra naturaleza y es donde vivimos. Ok, por favor, que no vuelva a suceder que me enciendan el micrófono así. Les había dicho que ahorita no iba a dar palabra a nadie porque necesitamos avanzar, ¿sí? Ok. Y en Honduras dice que existen muchas áreas protegidas, las cuales se protegen por medio de la ley que crea el Congreso Nacional. Y hay una ley que se llama Ley General del Ambiente, que esa ley indica que si alguien causa daños al ambiente y se llega a descubrir qué persona fue, va a tener castigos con los cuales va a tener que cumplir. Bien, algunas de las áreas protegidas, dentro de ellas están lo que son parques nacionales. Pico Bonito, La Tigra, Patuca, Cerro Azul Meámbar, La Muralla, Cuzuco, Santa Bárbara, Montaña de Comayagua, Sierra de Agalta y Punta Sal. Esos son parques nacionales. Pero también hay algo que se llaman refugios. Dentro de los refugios encontramos lo que es la laguna de Carastasca, Erapantuca, Bahía Chispuyo y Texigua. Pero también existen lo que son las reservas biológicas. Dentro de ellas está Río Gruta, Montecillos, el Chile Guajiquiro. Y algo más que existen son las reservas antropológicas. Entre ellas encontramos lo que es la montaña de la flor y otro se llama el carbón. ¿Por qué la montaña de la flor es una de ellas? Porque allí viven personas que son de origen lenca. Y aún conservan su cultura y los rituales que ellos practican. También encontramos lo que es la reserva de la biosfera. Por Honduras, atraviesa lo que es el río Plátano. Y lo que es el monumento natural, ahí es el Boquerón, Cuevas de Taulabé y Río Toco. Ahora, nos queda poquito tiempo, pero creo que nos alcanza para que podamos ver un video que tenemos. Y también lo que es la flora y la fauna de nuestro país forma parte de los recursos naturales. Quiero que veamos este video. Llegó el momento del pase de lista. Salve listados y listadas.
Sin duda alguna, nuestro planeta Tierra es espectacular. Gracias a los recursos naturales es que nosotros, los humanos, podemos vivir y desarrollarnos como especie. Toma nota. Los recursos naturales son todos aquellos bienes que pueden ser producidos por la naturaleza sin interferencia humana. Entre los más conocidos, podemos señalar la energía solar, el aire, el agua, las rocas y los minerales, así como los suelos y las hortalizas, entre otros. Estos recursos son los elementos más utilizados por las personas para el desarrollo de actividades económicas, principalmente para la producción de materias primas utilizadas en la fabricación de diversos productos o para la generación de energía, entre otras numerosas aplicaciones. Dato atípico, las fuentes renovables de energía se utilizaban desde la antigüedad. En el año 200 a.C., China y el Medio Oriente utilizaban molinos de viento para bombear agua y moler grano. Estos recursos se clasifican en dos. Los recursos naturales renovables son aquellos con la capacidad de recuperarse de forma natural o con la ayuda de las actividades humanas, como los bosques, el agua y el suelo. También se citan como recursos renovables aquellos que se consideran inagotables, como el viento y la luz solar. Dato típico, cada hora en la superficie de la Tierra cae la suficiente energía solar para satisfacer las necesidades mundiales de energía durante todo un año. Los recursos naturales no renovables, a su vez, son los que, en un corto o largo plazo, habrán agotado su disponibilidad en la naturaleza. Tomemos como ejemplo los recursos minerales, que son finitos, tales como el carbón mineral, el aluminio, el oro y el petróleo. Dato atípico, el petróleo se conoce también con el sobrenombre de oro negro, por el valor que tiene para la economía de todos los países. Hoy toca pasar lista a Nayara 29, Carol René Barreno, Henry Coral, Erlinda Martínez López, Amanda Silva Ramos, Genesis Jan Lucar 4 y Amanda Chico. Escribe Pasa mi lista para aparecer en el siguiente video. Recuerda suscribir. Ok. Como pudieron ver ahí, nos refuerza un poquito más el tema que estábamos estudiando sobre los recursos naturales, tanto renovables y no renovables. Pero ahora, hubo alguien que me dijo, Mister, ¿puedo leer lo que dice el gatito? No recuerdo quién había sido. Pero fue Sharon, Mister. Ok, Sharon, entonces puede leer lo que dice el gatito. Respete y cuide la naturaleza para que ella cuide de usted. Ok, muy buen consejo. Respetar y cuidar de la naturaleza para que ella también cuide de nosotros. Bien. Mister, Diga, hija. yo también cuidar la naturaleza porque de ahí es donde ellos nos cuidan y nos dan frutos. De los materiales. Yes. Muy bien. Muy bien. Entonces, nos despedimos por ahí y nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Adiós, Mister. Adiós. Adiós. Cuídense. Adiós. Adiós.